Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante en la programación, que son las funciones. Así que empecemos definiéndolas. ¿Qué son las funciones? Una función en programación va a ser básicamente un fragmento de código con un nombre asociado, ¿sí? Con un nombre asociado. Esto es muy importante. Que va a realizar una serie de tareas y va a devolver un valor. ¿Está bien? Esa es la definición. Ahora, las funciones sirven para ayudarnos a nosotros a programar y a depurar el programa en partes, y también nos pueden servir para reutilizar el código. Básicamente, esta sería la definición de una función. Pero pasemos a verlo, cuál es la sintaxis para poder escribir una función, y luego veamos la parte práctica, en la cual le van a entender muy fácil cómo funcionan las funciones, ¿sí? Para poder definir una función en Python, vamos a utilizar la palabra reservada def, ¿ok? Luego de la palabra reservada def, vamos a poner el nombre que queremos asignarle a esa función. En este caso yo le puse función, pero puede ser cualquier nombre, puede ser por ejemplo suma, puede ser resta, multiplicación, etc. Luego del nombre de la función, le vamos a asignar dos paréntesis. ¿Está bien? Acá dentro de estos paréntesis pueden ir parámetros o argumentos que ya lo vamos a ver en la parte práctica. Y luego de esto van a venir los dos puntos. Esta es básicamente la sintaxis para poder escribir una función en Python. Luego de que ustedes den Enter, luego de los dos puntos, se les va a poner una tabulación, ¿está bien? Y luego de eso empiezan a escribir la línea del código que va a contener esta función. En este caso yo puse como ejemplo print que contiene hola mundo. Es decir, que quiero que al yo llamar esta función me imprima el hola mundo. Entonces, esta es la sintaxis de una función. Luego pusimos enter, los dos puntos, se puso una tabulación y ponemos el fragmento de código al que queremos que pertenezca esta función. Luego de esto, lo que tenemos que hacer es mandar a llamar a esa función por su nombre. Como pueden ver acá, lo que yo puse, o lo que pondría, es mandar a llamar esa función por su nombre. Acá la F está en mayúscula, pero tendría que ser en minúscula, porque tiene que tener el mismo nombre que esta función. Entonces, yo acá puse función y entre paréntesis, ¿ok? Y de esta manera yo mando a llamar a esta función, con lo cual lo que tiene que hacer mi programa es imprimirme lo que está dentro de esa función, que en este caso sería el hola mundo. Entonces yo al mandarla a llamar a la función por su nombre, me va a imprimir mi programa hola mundo, ¿sí? Recuerden que la función puede tener el nombre que sea, puede ser suma, resta, división, etcétera, ¿sí? El nombre que ustedes le pongan. Pero lo importante es que ustedes la manden a llamar con su nombre respectivo. Esto es básicamente la parte, digamos, teórica. Ahora pasemos a ver lo práctico, donde vamos a entender mucho, pero mucho mejor. Entonces, ahora pasamos a la parte práctica. Para eso vamos a abrir el idle de Python, vamos a crear un nuevo archivo, lo vamos a guardar con control más S. Y en este caso yo a este archivo le voy a poner el nombre de funciones.py. Lo guardo y empezamos a trabajar, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es escribir un comentario en el cual le voy a poner o lo voy a llamar, en este caso, ejemplo de funciones, ¿ok? Funciones, bien. Y empezamos a trabajar. Como habíamos dicho en la parte teórica, para poder declarar una función, lo hacemos con la palabra reservada def. ¿Está bien? Luego de la palabra reservada def, ponemos el nombre de la función, el cual podría ser cualquiera sea. Siempre y cuando por lo menos tenga un poco de relación con lo que uno pone dentro de la función, ¿no? Yo en este caso voy a hacer una suma, con lo cual mi función se va a llamar suma, ¿sí? Suma, está. Luego de esto venían los dos paréntesis y luego de esto los dos puntos. Y ahí ya tenemos nuestra función declarada. Después de esto lo que tenemos que hacer es apretar un enter. Y como pueden ver, automáticamente se me pone la indentación. Esto quiere decir que lo que yo ponga a partir de ahora en adelante y que tenga esta indentación va a estar dentro de esa función. Yo en este caso quiero hacer una suma, por lo tanto lo que voy a hacer es declarar dos variables. Voy a declarar una variable que se llame num1, la cual va a contener en su interior el número 10. Y voy a declarar otra variable, la cual se va a llamar num2
y va a tener en su interior el número, por ejemplo, 5, ¿ok? Perfecto. Luego de esto voy a poner un print, porque yo quiero que se me imprima la suma de 10 o de la variable num1 más la variable num2, ¿ok? Que num1 tiene el 10 y num2 contiene en su interior el número 5. Entonces, yo quiero que se me imprima una suma. Para esto voy a poner un print, voy a abrir paréntesis y dentro de esto voy a hacer la suma, ¿ok? La suma de num1 más, con el símbolo más, num2. Listo. Acá ya tenemos nuestra función que tiene en su interior un fragmento de código que yo quiero que se ejecute. Entonces, lo que voy a hacer para que mi programa me ejecute esta función es mandarla a llamar. ¿Cómo la mando a llamar? Como lo vimos en la parte teórica, la mando a llamar con el nombre de la función. En este caso, mi función, como vimos, se llama suma, con lo cual yo la voy a mandar a llamar con su nombre. Voy a poner suma y voy a poner los paréntesis. De esta manera, analicemos, lo que yo hago es mandar a llamar a esta función. Esta función contiene este fragmento de código que es básicamente de una suma. Entonces, cuando yo mando a llamar a esta función, mi programa va a ir a la función suma, ¿ok? Y va a ejecutar este fragmento de código para realizar la suma de num1 más num2. Entonces, lo que me va a salir como resultado en mi programa va a ser la suma de num1 más num2, que obviamente va a ser igual a 15. ¿Por qué? Porque num1 tiene en su interior al número 10 y num2 tiene en su interior al número 5, con lo cual la suma de esos dos valores es igual a 15. Entonces yo voy a guardar el programa con control más S y lo voy a ejecutar con F5 y me tendría que salir el número 15. Ahí está. Listo. Esto es básicamente un ejemplo muy sencillo de crear una función que contenga en su interior un fragmento de código y mandarla a llamar. Ahora, nosotros en la parte teórica también habíamos dicho que en el interior de estos paréntesis pueden ir argumentos o parámetros. ¿Está bien? Supongamos que nosotros queremos ahora realizar sumas, pero con valores diferentes. ¿Está bien? Para esto vamos a utilizar argumentos o parámetros que lo vamos a meter o que los vamos a poner dentro de los paréntesis. ¿Sí? Vamos a poner varios argumentos para que luego lo podamos poner acá, cuando mandemos a llamar a esa función, y podamos poner en este caso valores diferentes, ¿sí? Para así sumar valores diferentes. A ver, pasemos a verlo directamente en la parte práctica, así lo entendemos. Lo primero que voy a hacer es borrar esto, ¿sí? No, lo primero que voy a hacer es agregar acá, dentro de los paréntesis, dos argumentos o parámetros. Un argumento que se va a llamar num1, coma, muy importante que los parámetros sean separados por coma, luego num2, ¿ok? Entonces ya puse dos parámetros, ¿sí? Estos pueden ser mucho más parámetros, ¿ok? Pueden ser más, siempre tienen que ir separados por coma, eso es muy importante, entonces yo ya puse dos parámetros, ¿perfecto? Luego voy a borrar esto, ¿ok? Porque yo ya no quiero hacer la suma de 10 más 5, quiero hacer suma de diferentes valores. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y el print lo voy a dejar, obviamente respetando la tabulación, ¿sí? Ahora, cuando yo mande a llamar a esta función, quiero que se me haga la suma, miren bien, del número 3, y el 7. Es decir, que me suma el 3 más el 7. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Como ven, este 3 y este 7 forman parte de los parámetros, ¿está bien? Este 3 sería el parámetro num1 y este 7 sería el parámetro num2, ¿ok? Ese es el espacio que ocuparían estos números, ¿ok? Entonces, cuando yo mando a llamar a la función suma, ¿sí? La mando a llamar a la función suma, va a meter el número 3 en el parámetro num1 y el número 7 en el parámetro num2, ¿sí? Luego el programa se va a seguir ejecutando y va a imprimir la suma de lo que tenga num1 más num2. Y que en este caso va a ser 3 más 7, que el resultado va a ser 10. ¿Se entiende cómo va la cosa? Bien, espero que se pueda entender. Ahora, puedo sumar otro valor totalmente diferente, ¿sí? Puedo volver a llamar a la función suma y puedo hacer la suma, por ejemplo, del número 10 y del número, por ejemplo, 8. ¿Ok? En este caso, mismo, cuando yo mande a llamar la función suma,
el número 10 va a estar ocupando acá el parámetro num1 y el número 8 va a estar ocupando el parámetro num2. Entonces cuando el programa pase a imprimir, va a imprimir la suma de num1, que ahora va a tener el número 10, más num2, que ahora va a tener el número 8. Es decir, que la suma va a ser en este caso 18. Y puedo hacer otro más, ¿ok? Puedo hacer, por ejemplo, acá poner de vuelta, mandar a llamar la función suma y poner cualquier otro número. Por ejemplo, el 6 y el 5. Va a ser absolutamente lo mismo, en este caso el resultado va a ser 11, ¿ok? Entonces para eso usamos los parámetros, ¿sí? Ese es un ejemplo muy sencillo. Entonces cuando yo ahora guardo el programa y lo mando a ejecutar, lo que va a pasar es que acá me va a dar el resultado de 10, ¿sí? Luego me va a dar el resultado de 18 y luego el resultado de 11. Miremos, guardamos el programa y lo ejecutemos con el F5. Lo ejecutamos, ¿ok? Al programa, ¿sí? Y ahí efectivamente pueden ver cómo me dio el resultado de 10, de 18 y de 11, ¿sí? Entonces de vuelta les repito, yo acá mandé a llamar a la función suma, ¿sí? Entonces mi programa se sitúa acá y ahora la función suma le dio el valor de 3 a num1, a este parámetro, y de 7 a este otro parámetro, de num2. De esta manera me imprimió la suma de num1, que contiene ahora el 3, más num2, que contiene el 7, con lo cual me imprime esta suma, que es igual a 11. A 10, perdón, a 10. Y va a ser lo mismo cuando llame ahora acá y cuando llame nuevamente ahí. Es eso básicamente. Perfecto, espero que se pueda haber entendido y que les sirva este video.